Gloria al Señor, gloria a Jesús, aleluya. Santo, santo, santo es el Señor. Bendito Dios para siempre. Dios bendiga a la amable audiencia de Bellavista Estéreo 103.6 FM. Esta mañana nuestro hermano John Jairo Gámez en la parte de la consola y tu hermano en Cristo Blas Pesotti te saluda en el programa radial, virtual también, en la aplicación YouTube, en Facebook, en TikTok, en las plataformas. Bendito sea el nombre del Señor. El justo por la fe vivirá. Bendito sea el Señor. Vamos a la palabra. ¿Qué le parece, mi amado escucha, mi amado hermano? Vamos al libro de Hechos, que es el objeto de nuestro estudio desde hace rato ya. Capítulo 22. Vamos al capítulo 22. Estamos en los últimos versículos de este capítulo y quiero leer el 17 hasta el 23. 17 hasta el 23. Dice, son 7 versículos, que está titulado ahí con letra negrita: Pablo es enviado a los gentiles. Leamos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo del Señor. Y me aconteció, dice la palabra, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis, y le vi que me decía: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte, y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Versos 22 y 23. Y le oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz, diciendo: quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Y ellos gritaban y arrojaban sus ropas, y lanzaban polvo al aire. Amado Dios, soberano Señor, aquí estamos, Padre, en esta mañana, pidiendo tu ayuda, tu respaldo en esta disertación, en esta predicación y enseñanza de tu palabra, para que tú le ilumines primeramente a mí, que voy a ser el expositor, y a los que van a escuchar este programa, Señor, ya sea en vivo o en diferido. En el nombre de Jesús, reprendo con la autoridad que tú me has dado todo espíritu antagónico de las tinieblas. Los ato y los echo fuera de los aires, hacia lo profundo del abismo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo espíritu opositor que contrarreste la bendición de este programa y de la exposición de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, sana a los enfermos esta mañana, cuando se exponga la palabra, cuando se predique. Liberta al cautivo, Señor. Imparte gracia, fe y sabiduría, Padre, al que la escucha con avidez y con disposición obediente. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén y amén. Gloria a Dios, hermano. Hoy, prácticamente hoy es la última parte del programa, del tema, la defensa de Pablo ante el pueblo judío, y la 10ª parte. Pero concluiremos el programa de hoy con la introducción
al juicio de Pablo. Un nuevo tema. Pondremos los cimientos para ese nuevo tema a través de una introducción hoy. Entonces vamos con el programa de hoy. Bendito sea el Señor para siempre. Recuerde, amado, que ya en 9 programas estuve desglosando la enseñanza verso a verso de este tema, estos 25 versículos que constituyen, bendito sea el nombre del Señor, la temática de la defensa de Pablo ante el pueblo judío, desde el capítulo 21, verso 37, hasta el capítulo 22, verso 21, que hoy concluimos. Hemos visto ya diferentes aspectos de este tema. Recordemos rápidamente, primero, una preparación para el discurso de Pablo, después nos dedicamos a la educación y el entrenamiento de Saulo cuando no era todavía cristiano. Él lo repasa allí en este discurso, en esta defensa. La tercera parte, el tercer aspecto fue ya comprometido con la conversión de Saulo. Él pasa a explicar cómo fue su transformación por el Señor de un perseguidor a un apóstol de Jesucristo, un perseguidor de la iglesia. Y hemos terminado en programas anteriores con la cuarta parte, el cuarto aspecto de este tema, la restauración, viendo la restauración del apóstol Pablo, una restauración física y espiritual, donde o por medio de la cual él recibió sanidad de una ceguera a través del discípulo Ananías y fue exhortado por medio de unas instrucciones que le dio el siervo, el discípulo Ananías, con relación a los propósitos inmensos que Dios tenía con Saulo, con Pablo en el ministerio. Terminando en el programa anterior con una exhortación a bautizarse, lo anima a bautizarse. Hoy, para concluir, vemos la quinta parte, el quinto aspecto de este tema, y es la visión que Cristo le dio a Pablo en Jerusalén, por medio de la cual le comunicó la misión de ir a predicar a los gentiles. Eso lo vemos en los versículos 17 al 21, 5 versos, pero leí también el 22 y el 23 porque allí en esos versos, el 22 y el 23, se encuentra prácticamente concretada la introducción del tema siguiente, que es el juicio de Pablo. En esos 2 versos vamos a ver la furia de una multitud. Bueno, rápidamente ubiquémonos en estos 5 versos. La visión y la misión que recibe Pablo allí en Jerusalén. Él menciona en esta defensa, en estos 5 versos, el apóstol Pablo a los judíos, algo con relación a su vida religiosa que él no menciona en pasajes paralelos como en Hechos capítulo 9 y en Hechos capítulo 26, con relación a la visita a Jerusalén, a la que hace alusión en este pasaje. En el verso 17, quiero repetir ese verso, leí que Pablo dijo: y me aconteció vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Él habla de una visita que hizo a Jerusalén. Esa visita que hizo a Jerusalén tiene pasajes paralelos, como por ejemplo, como le he dicho ya, Hechos 9:26. En Hechos 9:26,
Lucas, el autor del libro, dice que cuando llegó Pablo a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuera discípulo. Ahí la alusión que hace Lucas a la visita de Pablo a Jerusalén es precisamente esta visita que se comenta en este pasaje de Hechos 22, donde Pablo recibe una visión del Señor Jesucristo y una misión a ir a predicar a los gentiles. Pero también se menciona dicha visita a Jerusalén en Hechos capítulo 26, verso 20, cuando Pablo expone su defensa ante el rey Agripa. Y dice así, quiero leer el verso 20, Hechos 26, 20. Dice, sino que anuncié, porque está hablando Pablo, sino que anuncié, repito, primeramente a los que estaban en Damasco y en Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen, y se convirtiesen a Dios. Fíjese que habla de una visita a Damasco y a Jerusalén. La visita a Jerusalén que menciona aquí en este capítulo 26 es la misma visita que se menciona en Hechos 9 y en Hechos 22, 17. Esta visita, precisamente, donde el apóstol dice a los judíos que lo están escuchando que Cristo le dio una visión en el templo y que a través de esa visión lo mandó a predicar a los gentiles. La idea es, una vez ubicados nosotros, usted y yo, en estos pasajes paralelos, que en el capítulo 22 Pablo menciona algunos aspectos de su vida religiosa que no los menciona ni en Hechos 9 ni en Hechos 26. Así que es muy interesante este capítulo 22 con relación a la visita a Jerusalén. Gloria al nombre del Señor. Ahora, en los versos, en estos 5 versos del 17 al 21 que he leído, el apóstol relata ¿cómo decirle? Esta visión de Cristo y la misión a la que Él le comisionó, pero que terminó mal, porque en el versículo 21 dice que la multitud se enfureció y por eso lo interrumpió y Él no pudo seguir predicando. Versículo 22, el versículo 22 dice así, y le oyeron hasta esta palabra, lo interrumpieron. Entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Oiga, eso es fuerte, ¿verdad? Se volvieron otra vez contra el apóstol Pablo, después de haberlo escuchado pacientemente en su discurso, en su defensa. Ahora, ¿qué fue lo que los envalentonó? El haber escuchado que Cristo en la visión había enviado a Pablo a predicar a los gentiles. Ellos tenían una especial aversión hacia los gentiles. Ya nosotros sabemos cómo consideraban los judíos a los gentiles, como unos perrillos. Los subestimaban, los despreciaban. Pero quiero releer el verso 17 y 18 para seguir con el estudio. Dice, y me aconteció vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Dice otra versión bíblica, estaba orando en el templo y caí en trance. Y sigue diciendo el verso 18, y le vi a Jesús, vio a Jesús en esa visión, permítame la redundancia, hablándome, vi al Señor hablándome, que me decía, ¿verdad? Date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán
tu testimonio acerca de mí. Mire cómo habla el apóstol aquí. Él dice, en términos generales, sin precisar la fecha en que él volvió a la ciudad, solamente insinúa, me aconteció vuelto a Jerusalén que cuando, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. No dice cuándo, no menciona la fecha. Ahora, observe también la razón por la cual oraba Pablo allí en el templo cuando menciona esto. ¿Cuál era la razón? Que el templo era un lugar sagrado y casa de oración, como ya no solamente para Jerusalén, sino para todas las naciones. Ya lo había dicho el profeta Isaías. Isaías 56, 7 dice, hablando el profeta, yo, Dios, los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Esa era la razón por la cual él estaba orando allí cuando volvió a Jerusalén, Pablo. Y hay algo interesante, y es la razón por la que no indica la fecha. Ya yo le llamé la atención que no la especifica, pero ¿por qué no indica la fecha? Porque lo que Pablo quiere es que sus oyentes judíos que están escuchando su defensa entiendan claramente, amado hermano, y escucha, que él, Pablo, no podía ser un profanador del templo, como momentos antes lo acusaron, razón por la cual lo arrestaron para que no lo linchara la multitud que lo quería matar. Recuerde que Pablo había venido al templo, dice ahí. ¿Y de qué lo acusaban? Vamos a ir a la palabra. Un versículo anterior, Hechos 21, 28. Los acusadores dijeron antes que de la siguiente manera, este es el hombre, refiriéndose a Pablo, que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar, el templo. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Ahora el apóstol está predicando, terminando el mensaje a sus compatriotas judíos. Y recuerda a los que lo escuchan que él había llegado en algún momento a Jerusalén a orar. Y estaba orando y de pronto Cristo se le apareció y en una visión lo manda a predicar a los gentiles. Entonces lo que el apóstol quiere aquí cuando menciona esto a los judíos es que ellos entiendan que él no podía ser un profanador del templo como lo acusaban injustamente, porque él había tenido al templo en consideración especial. Él respetaba el templo tanto que él llegó a orar al templo y ahí tuvo una visión como les está contando. Sin embargo, a pesar que él no especifica la fecha cuando volvió a Jerusalén a orar al templo, y en la cual tiene esta visión, la mayoría de intérpretes consideran que el tiempo en el que volvió Pablo a Jerusalén, que menciona aquí a orar, fue cuando realizó su primera visita a Jerusalén 3 años después de haberse convertido a Cristo. 3 años después, o sea, después de su permanencia de 3 años en Arabia, que él menciona en Gálatas. Vamos a ir a la palabra, porque Pablo, después que él se convirtió camino a Damasco, tuvo la visión, él se fue inmediatamente para Arabia, dice
el libro de Gálatas y duró 3 años allá. Incluso Hechos también menciona que lo que hizo después que regresó, mire, Hechos 9, 25 y 26 dice qué hizo Pablo después de esos 3 años que permaneció en Arabia al convertirse al Evangelio. Inmediatamente después que regresó, ¿qué hizo? Hechos 9, 25 y 26 dice: entonces los discípulos de Damasco, se sobreentiende, tomándole de noche a Pablo en Damasco, recién llegado de Arabia, de esos 3 años allí que permaneció, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta, lo estaban protegiendo para que no lo lincharan. Y cuando llegó, dice el verso 26, a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuera discípulo. Eso fue lo que él hizo cuando regresó 3 años, después de 3 años de permanecer en Arabia, posterior a su conversión. Él trató de predicar, llegó a Damasco y después se fue a Jerusalén, pero allí le tenían miedo. Y él lo confirma en Gálatas 1:18. Escuche, después, pasados 3 años, se está refiriendo a estos 3 años que duró en ese país oriental de Arabia, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Aleluya. Esta fue la visita que hizo Pablo en este momento acá que estamos mencionando, cuando él tiene esta visión y esta misión, cuando él regresó de Arabia, bendito sea el Señor. Ahora bien, escuche hermano, hay algo muy interesante, y es que ahora quiero comparar el ministerio de Pablo con el ministerio de Isaías. Y quiero comparar precisamente estos 5 versos del capítulo 22, del 17 al 21, con Isaías capítulo 6, especialmente versos 8 al 11. En ambos pasajes se habla del ministerio de cada uno de estos siervos, pero hay algo, ¿cómo decirle?, común en ambos casos, y es que tanto a Isaías como a Pablo el Señor le dijo que su testimonio no sería recibido en Jerusalén. A ambos, tanto a Isaías como a Pablo. Pero a Isaías Dios le dijo que se quedara en Jerusalén. Fíjese la diferencia. Mientras que a Pablo se le dijo que se fuera de Jerusalén, porque no iban a recibir su testimonio. Sobre esto yo quiero advertir que el capítulo 6, escuche, que habla de la visión y el llamamiento de Isaías, fue la visión inaugural del ministerio del profeta Isaías, pero no así los versículos 17 al 21 del capítulo 22 de Hechos con relación al ministerio de Pablo, porque no fue, en el caso de Pablo, la visión que él recibe aquí en Jerusalén, que él comenta acá en este discurso, la iniciación de su ministerio. No fue, porque ya, o sea, Pablo se había convertido camino a Damasco 3 años antes. Recuerde que él tiene la visión cuando va a Jerusalén después de los 3 años que permanece en Arabia. Entonces, en el caso de Pablo, no fue la visión inaugural de su ministerio. Ya el Señor ya le había dado la misión de ir a los gentiles 3 años antes. Él mismo lo dice. Vamos a leer los versículos, bendito sea el nombre del Señor. Hechos 22. Vamos a ir a Hechos 22, Hechos 26, versículo 15 al 18
y vamos a leer Gálatas 1, versículos 15 al 18. Ahí vamos a darnos cuenta que fue unos 3 años antes de esta visión que él refiere ahora, que Cristo le dio. 3 años antes, ya el Señor resucitado se le había aparecido camino a Damasco y le había dado la misión de ir a los gentiles. Vamos a Hechos 26. Hechos 26, bendito sea el nombre del Señor. Hechos 26, versículo 15 al 18. Dice Pablo al rey Agripa en su defensa: yo entonces dije, cuando se encontró con Jesús camino a Damasco, ¿quién eres, Señor? Y el Señor me dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío. Escuche que Pablo está diciendo que camino a Damasco el Señor se le apareció y lo envió a los gentiles, porque le está diciendo aquí que Jesús le dijo que librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Versículo 18: para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Ya Cristo le había dado 3 años antes de cuando él tiene la visión que cuenta aquí en Hechos 22, 3 años antes, camino a Damasco, que se le apareció resucitado, y él se convirtió al evangelio. Le había dado esa misma misión de ir a los gentiles. Y escuche Gálatas 1, verso 15 al 18. Pero cuando agradó a Dios, dice el apóstol, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia. O sea, inmediatamente él se convirtió, se fue 3 años allí a este país, y volví de nuevo a Damasco, y después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro, o sea, después de que se convirtió, y permanecí con él 15 días, que es lo que ya hemos mencionado, que Lucas cita en Hechos, capítulo 9. Conclusión, hermanos amados, Pablo, aunque 3 años antes de cuando él va a Jerusalén y refiere que tiene esta visión, ya Cristo se le había aparecido y le había dado la misión de ir a los gentiles. Pablo tuvo que esperar muchos años para comenzar su ministerio, porque a pesar de que habían pasado 3 años, cuando él viene y tiene esta visión en el templo de Jerusalén, él no comienza ni siquiera en ese momento el ministerio, porque acabamos de ver en el pasaje de Hechos que él va a Jerusalén y allí los hermanos, los discípulos le tienen miedo porque no sabían que fuera discípulo. Es más, tratan de perseguirlo los paisanos judíos. Entonces los hermanos de Jerusalén lo enviaron a Cesarea y de ahí lo llevaron a Tarso de Cilicia, su ciudad natal, y se dice que allí permaneció varios años más en el anonimato. Se dice, según los intérpretes, de 3 a 8 años posiblemente duró allí, hasta que por allá en Hechos capítulo 11 Bernabé se acordó de él a raíz de un avivamiento que había en Antioquía de Siria, y lo manda a llamar. Eso ya es otro tema. Lo manda a llamar y viene Saulo de Tarso
traído por Bernabé y dura un año enseñando la palabra con Bernabé en Antioquía de Siria. Y ni aún ahí él comienza, sino que Pablo tiene que esperar a que en un ayuno de varios profetas y maestros en Antioquía de Siria, después del año que enseñó la palabra allí con Bernabé, el Espíritu Santo diga: apártenme a Bernabé y a Saulo para el ministerio. Y ahí es cuando comienza el ministerio de Pablo. En Hechos capítulo 13, versículo 1 al 4, comienza el ministerio oficial apostólico de Pablo, cuando dice así Lucas, Hechos 13, 1 al 4. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, o sea, el negro; Lucio de Cirene; Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca; y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Mire todos los años que tuvo que esperar Pablo para comenzar su ministerio apostólico, hermano. ¿Y quiénes somos nosotros? Tú, que tal vez Dios tiene un ministerio contigo y te está preparando para comenzar cuando tú crees que debes comenzar. Hay que esperar que Dios nos prepare, nos capacite, y en el momento de Dios, haciendo lo que Dios nos ha mandado a hacer, Él mismo nos envíe a la obra a que nos ha llamado. Bendito sea el nombre del Señor. Volvamos al versículo 17. Recuerda lo que dice: sucedió o aconteció que, vuelto a Jerusalén, orando en el templo, me sobrevino un éxtasis. La palabra éxtasis es éxtasis en griego, que significa lo mismo, éxtasis en español. Pero ¿qué es un éxtasis, hermano? Éxtasis era el nombre de una droga. Una droga alucinógena, prohibida, se llamaba, yo me acuerdo, éxtasis. Pero en realidad éxtasis, otras versiones bíblicas lo traducen trance. Estando orando en el templo, a Pablo le sobrevino un trance. Otras versiones dicen arrobamiento o fascinación. ¿Qué es esto? Es un estado neurológico del sistema nervioso de delirio. Es como una elevación espiritual en que se encuentra la persona, que precisamente está en la presencia de Dios. Es un estado que se experimenta cuando se tiene comunión con Dios, generalmente cuando hay oración y ayuno, en algunos casos. Este fue la experiencia espiritual, el éxtasis, que también vivió Pedro. No solamente Pablo aquí lo cuenta, la Biblia habla de que Pedro también lo experimentó en una azotea. Él estaba orando también en casa de Simón, un curtidor, precisamente cuando se abrió la puerta para predicarle por primera vez el evangelio a los gentiles. También Pedro, estaba en oración y ayuno y le sobrevino un éxtasis. Vamos a leer la palabra. Hechos 10, versículos 9 y 10. Al día siguiente, mientras los mensajeros de Cornelio, que era un centurión romano, que Dios le había dado una visión para que enviara unos siervos de él a casa de Pedro. Entonces ahora dice Hechos 10, 9 y 10, que al día siguiente de eso, mientras venían los enviados de Cornelio a buscar a Pedro,
a Jope, iban por el camino y se acercaban a la ciudad de Jope. Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, es decir, las 12 del día. Y tuvo gran hambre. Estaba ayunando, le dio hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Es la misma palabra. La Biblia también menciona otros casos similares, semejantes. Por ejemplo, aunque no lo mencione directamente, se sobreentiende que es un caso similar sobre Juan, el apóstol, cuando recibió el Apocalipsis. Porque dice Apocalipsis 1:10, escuche lo que dice Apocalipsis 1:10, Juan dice a título personal: yo estaba en el Espíritu Santo, en la presencia de Dios, en el día del Señor, y oí detrás de mí una voz como de trompeta. Los intérpretes del Apocalipsis dicen que esta experiencia en el día del Señor que tuvo Juan, seguramente, muy probablemente, también la recibió posiblemente en un estado de éxtasis y mediante la cual recibió muchas visiones y mensajes del Apocalipsis, muchos de ellos que fueron a través de ángeles. Entonces, esto no era algo muy raro, no era muy común, pero no era demasiado raro, porque como vemos, los apóstoles, varios de ellos habían tenido esta experiencia. Pablo, Pedro, Juan, incluso otros apóstoles experimentaron éxtasis cuando sus mentes y sus espíritus llegaron a estar en comunión con el Señor. Y allí, en ese estado, entraron en la presencia de Dios y Dios les comunicó instrucciones, mensajes relacionados con sus ministerios. Sigamos lo que dice el verso 18. Cuando él tiene este éxtasis, dice el verso 18, que le vi que me decía, se le presentó el Cristo en una visión y le habló, diciéndole: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Como ya yo le he dicho con detalle y confrontando las citas bíblicas, cuando Pablo recibe esta visión de que habla aquí en el verso 17 y 18 de Hechos 10:22, hacía 3 años que en Arabia, que antes de permanecer en Arabia, 3 años antes, él, camino a Damasco, había recibido la misión de ir a predicar a los gentiles. Entonces, cuando Jesús le dice ahora, en esta visión, que vaya a los gentiles, porque no recibirán su testimonio acerca de él, ya esta visión que él menciona ahora, del verso 17 y 18, no era una primera visión sobre su misión a los gentiles, era más bien una confirmación de la visión que ya Dios le había dado camino a Damasco 3 años antes. Por eso es que dicen los intérpretes, amados hermanos, que este versículo 18 es como un epílogo, como una conclusión o un resumen de la misión apostólica de Pablo a los gentiles. Porque en realidad es una confirmación de su misión a los gentiles, que ya se le había dado, repito, hacía 3 años, y una aclaración de esa misión. Una aclaración de esta misión. ¿Por qué? Porque aquí le especifica a Pablo, en este capítulo 22 de Hechos, que tiene que irse de Jerusalén, porque no van a recibir el testimonio. Algo que no había dicho antes Dios, Cristo, a Pablo. Entonces,
una vez aclarado esto, hay que entender que las palabras de Jesús a Pablo, que se vaya porque ahí en Jerusalén no van a recibir su testimonio. Esto nos enseña que el Señor, en su omnisciencia, hermano, ya Él sabe quiénes van a recibir el Evangelio y quiénes no. Por lo tanto, el Señor intenta proteger a su siervo, a Pablo, dándole instrucciones para que se vaya de inmediato, porque el Señor veía seguramente persecuciones y oposiciones, hasta peligro de la vida de Pablo al quedarse ahí. Entonces quiere evitarle esto a su siervo. Continuamos con el verso 19 y 20. Dice, yo dije, fíjese que Pablo no aceptó enseguida, porque dice el verso 19 y 20 que él le replica al Señor que le habla en la visión y lo manda a salir de Jerusalén. Dice, yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti, y cuando se derramaba la sangre de Esteban tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. ¿Qué está dando a entender con esas palabras del verso 19 y 20 Pablo a Cristo en la visión? ¿Qué está tratando de darle a entender? Bueno, el apóstol, según la gran mayoría de intérpretes, lo que le insinuó al Señor con estas palabras fue que, como la actividad de perseguidora de él estaba toda, ¿cómo decirle?, estaba fresca en la mente de los judíos. Entonces los judíos podían aceptar o creer más fácil su conversión al Evangelio al considerar lo perverso que fue Saulo en la persecución contra la iglesia, contra los cristianos. Por eso le trata de refutar, de objetar, ponerle peros al Señor. Y le dice, Señor, pero ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Está diciéndole al Señor, Señor, pero como ellos saben que yo fui tan perverso, ahora deben seguramente creer que yo me convertí al Evangelio cuando Cristo se me apareció camino a Damasco, porque esta vida perversa solamente el Señor podía cambiarla. Pero ¿cuál es la realidad, hermanos amados? La realidad fue todo lo contrario, bendito sea el Señor. Pues el comportamiento que los judíos tenían el conocimiento que tenían los judíos de la vida perseguidora de Pablo contra la iglesia, más bien no fue algo que facilitó la aceptación de los judíos en cuanto a que Pablo se convirtiera a Cristo, sino fue más bien algo que dificultó que ellos recibieran el testimonio de Cristo en Pablo, porque a raíz de esto, dice la experiencia, que ellos estuvieron menos preparados, los judíos, para escuchar a Pablo. Seguramente los judíos no podían, hermanos, creer, seguramente, que semejante perseguidor como Pablo hubiera podido convertirse al cristianismo. Porque los judíos no conocían
el poder de Cristo. Para un cristiano sí, para un cristiano podía decir, hombre, solamente Cristo podía cambiar a un perverso tan malo como Pablo, un religioso tan malo. Pero para un judío no, porque los judíos no conocían el poder de Cristo. Ningún judío conoce el poder de Cristo hasta que no se convierte del judaísmo al cristianismo de corazón. Por tanto, el Señor, oiga bien, que todo lo sabe, le repite a Saulo en el verso 21 la orden de ir a los gentiles, a pesar del pero que él pone en los versos 19 y 20. Y dice el verso 21, pero me dijo, ve porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Ve porque yo te enviaré lejos a los gentiles. O sea, desoyó el Señor la excusa de Pablo, porque él todo lo sabe, hermano. Él sabía que eso realmente, que Pablo creía que era algo que iba a facilitar la aceptación de su testimonio cristiano ante el pueblo judío, más bien era una dificultad para que lo aceptaran. Eso lo sabía el Señor. Por eso esto fue de mal en peor, porque no solamente después que Pablo refiere este hecho, enseguida en el verso 22 dice que le oyeron hasta esta palabra. ¿Cuál era la palabra? La palabra gentiles. Cuando Pablo menciona que Cristo lo manda lejos, yo te enviaré lejos a los gentiles, le oyeron hasta esa palabra. Ellos no podían soportar que Cristo mismo lo hubiera enviado a los gentiles, a Pablo. Entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Aquí termina el discurso de Pablo ante el pueblo judío, la defensa de Pablo ante el pueblo judío, que nos ha llevado 10 partes. Pero termina intempestivamente, abruptamente, bruscamente. Seguramente Pablo tenía en su corazón, en su mente, la disposición de seguirles hablando del Evangelio a ellos. Pero ellos no se dejaron predicar, no resistieron que Pablo les siguiera hablando. Entonces, aquí comienza otro tema. En este momento, desde el verso 22, escúcheme, desde el verso 22 del capítulo 22, todo el resto del capítulo, los 8 versos finales del capítulo 22, junto con los 11 versículos iniciales del capítulo 23, conforman esos 19 versículos, lo que se llama, o quiero exponer bajo el título, el juicio de Pablo. El juicio de Pablo. Aquí vale la pena hacer en estos 19 versículos una división, como hice en el pasado discurso, en la defensa de Pablo ante el pueblo judío. Allí dividí esa defensa en 5 partes. Pero el juicio de Pablo, precisamente lo voy a dividir también en 5 partes. Y nos va a llevar varios programas. Una primera parte donde Pablo hace un reclamo. Después vamos a ver en un solo versículo, el versículo 30, una segunda parte donde se acusa a Pablo. Se hace un cargo contra él. Una tercera parte, que son los 5 versículos iniciales del capítulo 23, donde Pablo es presentado ante el concilio judío. Una cuarta parte, que son 4 versículos siguientes, donde hay una reunión de Pablo, el tribuno,
y los miembros del concilio judío. Y un último versículo con el que termina este juicio de Pablo, que es el verso 10 del capítulo 23, donde Pablo es rescatado. Otra vez quieren lincharlo y ahí vuelven a rescatarlo. Pero en lo que nos queda, en estos minutos, pocos minutos de este programa, yo les prometí que iba a hacer una introducción al juicio de Pablo. Y la introducción la quiero hacer con la furia que la multitud mostró. Inmediatamente terminó la defensa de Pablo ante el pueblo judío. Esa furia que está reflejada en los versos 22 y 23. Allí quiero quedarme en los minutos finales. Y precisamente con esta furia retratada por Lucas allí, en estos dos versos, comienza el juicio de Pablo. De esta furia allí, de ese tumulto, de esa ira, va a surgir un reclamo. El apóstol va a hacer un reclamo al tribuno. Pero ahora no, eso lo vamos a ver después. Pero veamos la furia que se arma, amados hermanos, cuando Pablo menciona a los gentiles, que Cristo lo había mandado a los gentiles. No solamente arengan la muerte de Pablo, piden la muerte de Pablo, quita de la tierra a tal hombre. Leímos, vamos a leerlo otra vez, versos 22 y 23, la furia de la multitud, el resultado de este discurso ante el pueblo judío. Le oyeron hasta esta palabra, la palabra gentiles. Entonces alzaron la voz. La gente empezó a gritar alocadamente: quita de la tierra a tal hombre, no conviene que viva. O sea, muera, muera, muera. Y sigue el verso 23. Y como ellos gritaban y arrojaban su ropa y lanzaban polvo al aire, se desnudaban, echaban la ropa. Entonces era tanta la ira que dice que gritaban y arrojaban su ropa y lanzaban polvo al aire. Bendito sea el Señor. Este gentío, recuerde dónde estaba este gentío, hermano, que se vuelve como loco, iracundo. Estaba abajo, porque ¿dónde estaba el apóstol defendiéndose, disertando en esta defensa ante el pueblo judío? En las escalinatas que iban a la fortaleza Antonia, que estaban arriba. Allí en un sitio él lo improvisaron como púlpito. Recuerde que a Pablo lo habían bajado de los hombros, porque lo llevaban en hombros, protegiéndolo de la chusma. Ahora él predicó, y después que predica, que al parecer la multitud estaba calmada, se rebota esta multitud y piden la cabeza de Pablo. Ellos estaban abajo, Pablo estaba arriba predicando con los soldados que lo custodiaban y el tribuno que estaba ahí. Ahora ellos gritan abajo: muera Pablo, muera. Entonces ellos habían con mucha paciencia escuchado las palabras del apóstol, mientras el apóstol hablaba desde lo alto, hasta que él menciona a los gentiles. Pablo les había dicho que Cristo lo había enviado a los gentiles a predicar el evangelio, y le dijo claramente a ellos que el mismo Señor, escuche, le había aclarado la razón por la cual él tenía que irse de Jerusalén, porque ellos iban a hacer los judíos cabecidura, porque no iban a recibir el testimonio de él, de Cristo, que Pablo les iba a dar. Ellos no podían resistir esto que decía Pablo por muchos motivos, no solamente por el odio que tenían hacia los gentiles, sino porque les estaba diciendo con esto que
Cristo mismo los consideró incrédulos, cabeciduros. Y lo que es peor, Pablo estaba demostrando con esto que Cristo y él mismo que predicaba el Evangelio consideraban a los cristianos, a los gentiles, iguales que ellos, que se consideraban mucho más, porque tenían la revelación de Cristo. En este momento ellos no podían aceptar esto, porque veían a Pablo como un blasfemo, como un apóstata del judaísmo. Y el castigo que la ley le daba a un blasfemo o a un apóstata de la ley judía era la muerte, por apedreamiento, por lapidación. Ellos lo que están es preparándose para apedrearlo igual que hicieron con Esteban. Por eso gritan como gritaron, porque ya lo consideraban, por todo lo que él dijo y por el desenlace del discurso, un blasfemo, un apóstata. El principal apóstata, mejor dicho, el principal apóstata del, bendito sea el Señor, del judaísmo y el blasfemo de la religión judía. Bendito sea el Señor. Lucas pinta entonces, ya para terminar, esta escena aquí en estos dos versos, esta furia de la multitud, como un furioso rechazo, amado hermano, al testimonio de Pablo en Jerusalén, simbolizado por tirar las ropas, porque eso era la expresión que ellos estaban haciendo, al tirar las ropas y polvo al aire. Esa era una expresión de inconformidad, de ira, que demostraba su rechazo, su repudio total por el predicador, por el siervo de Dios. Este rechazo furioso hacia el apóstol, como le digo, insinuaba que lo querían apedrear, que querían la muerte de él. Bendito sea el Señor. Lástima que no tenemos el tiempo disponible, pero esta injusta y violenta reacción de estos judíos a la persona y al testimonio de Pablo nos enseña cómo es que los mayores benefactores de un pueblo son tratados por la humanidad.